Bueno, listo. Soy Nubia Alexandra Torres Fernández, junto con mis compañeros Lady Paola Andrade, María Camila Telles y John Jairo Ramírez, estudiantes de la Corporación Universitaria El Minuto de Dios. Damos una calurosa bienvenida a nuestros invitados, Alba, Sara y Juan Carlos, quienes laboran como empleados en Compensar, Caja de Compensación. Durante el desarrollo del curso de legislación laboral, hemos realizado una cartilla eh, referente a los contratos laborales y la estabilidad laboral y la vamos a socializar con ustedes en este momento. Pues la idea es que ustedes amplíen el conocimiento, nosotros también, y lo que no sepamos, pues lo aprendamos para tener un conocimiento más amplio frente a las generalidades de los contratos laborales o de trabajo en Colombia. Durante el desarrollo de la actividad vamos a tratar temas como qué es un contrato de trabajo, elementos esenciales del contrato de trabajo, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una, cuáles son los mecanismos para contribuir a la estabilidad laboral que abarcan las diferentes modalidades de contratación. Para entrar en contexto, pues vamos a dar una pequeña reseña de lo que es Compensar, Caja de Compensación. La Caja de Compensación Familiar Compensar nació el 15 de noviembre de 1978 con unos préstamos a la Caja Social de Ahorro, una planta de 16 empleados y oficinas tomadas en arriendo. Compensar se impuso un reto muy alto para la época frente a la competencia, motivo por el cual se enfocó en los servicios de salud que cubrieran toda la familia y en recreación urbana, evolucionando de manera permanente para satisfacer las necesidades de los colombianos. Actualmente es una de las cajas de compensación más completas a nivel Bogotá y Cundinamarca, pues sus colaboradores son conscientes que Compensar maneja dinero de utilidad pública, administra bienes que no les pertenecen y por tanto dan lo mejor al servicio de la caja. Compensar se caracteriza por ser una caja de compensación que en la actualidad ofrece servicios de salud a través de su entidad promotora de salud, servicios de turismo, vivienda, educación, formación deportiva a través de sus academias, fútbol, natación, baloncesto, tenis, patinaje, bolos y voleibol. La Caja de Compensación Familiar Compensar ha venido extendiendo sus servicios en departamentos como Boyacá y Villavicencio y cuenta en cuanto al servicio de salud. Eh, bueno, para ya entrar en contexto en cuanto a los contratos de trabajo, me gustaría preguntarle a nuestros invitados si saben qué es un contrato de trabajo. ¿Alguno sabe qué es un contrato de trabajo según la norma colombiana? Es un acuerdo que se hace entre dos partes estableciendo una normatividad que conlleva una jornada, una remuneración y unas condiciones que se establece precisamente en ese contrato, en el cual se establece si ambas partes están de acuerdo con la sujeción de él mismo y de esa manera se puede conllevar a un cierre de manera física, verbal, de contrato. Muchas gracias, Juan Carlos. Alba, Sara. Sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, pues es un acuerdo que pues lleva distintas condiciones. Puede ser término fijo, indefinido, contratos por hora de labor, en distintas modalidades. Y de acuerdo a esas modalidades, uno está de acuerdo o no en firmar un contrato pues para iniciar una labor y asimismo pues una remuneración económica. Ok, muchas gracias. Efectivamente, el contrato de trabajo se encuentra definido en el código, en el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo. Y como ustedes lo han dicho, es un vínculo que se genera entre una persona natural con otra persona natural o una persona jurídica
bajo unas condiciones que debe existir una subordinación por parte del trabajador al empleador y obviamente a cambio de una remuneración. Perdón que olvidé colocar las diapositivas. Entonces, dentro de estos contratos encontramos obviamente un trabajador, que es la persona que presta sus servicios, el empleador, quien contrata al trabajador y le remunera, y la remuneración, que consiste básicamente en una forma de cómo se efectúe un salario. Eso sería básicamente lo que es un contrato de trabajo. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Ok, entonces doy paso a mi compañera Camila, quien continuará con el siguiente tema. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Camila Telles. Yo les voy a explicar los elementos que contiene un contrato de trabajo. No sé si alguno sepa cuáles son los elementos que conlleva un contrato laboral. Los elementos o las condiciones en las cuales se establece el contrato. Los elementos, pues, que son también como, indica también cuáles serían las condiciones en las que llevaría el contrato. Pues debe llevar el nivel de horas establecido en el sentido laboral, que en este caso puede ser si es media jornada laboral o si una vez una jornada laboral completa, debes llevar también el nivel de ingreso que se pagará por esa labor, qué tipo de ejecución y bajo qué parámetros se establecería, ¿no? Sí, serían algunos. Bueno, yo les voy a explicar. Bueno, entonces son tres elementos que son la actividad personal, la remuneración y la subordinación. Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en la relación que surge entre el trabajador y el empleador, resulta absolutamente importante tener claros cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Para el trabajador, que es la persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, ya sea natural o jurídica, a la cual el trabajador se encuentra subordinado. Es importante que el trabajador tenga conocimientos de estos elementos para así evitar ser víctima de cualquier abuso por parte del empleador. Para el empleador, que es la parte que en todo contrato de trabajo abona el salario y recibe la prestación de los servicios del trabajo, es importante que tenga los conocimientos de estos elementos para evitar posteriores litigios con los empleados, que por lo general terminan perdiendo y pagando grandes cantidades sumas de dinero, ya sea por desconocimiento a la hora de la contratación o por no recurrir a un contrato laboral. En la actividad personal, es aquella en la que el trabajador se compromete a prestar un servicio al empleador por sí mismo, sin subcontratar parcialmente o totalmente su labor o designar a un tercero. La obligación asumida por el trabajador es personal. Esto quiere decir que es el único que puede desarrollar dicha actividad. Los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados de forma personal y directa por el trabajador. En caso tal que el trabajador deba ser sustituido de sus funciones por otra persona, ésta tendrá una nueva relación laboral. La remuneración es la que recibe el trabajador por los servicios prestados al empleador, la cual es destinada para la subsistencia del trabajador y su familia. La compensación puede ser directa o indirecta. La compensación directa incluye el salario, primas, comisiones, y la compensación indirecta son las vacaciones, las gratificaciones, entre otras. Estas remuneraciones generalmente se otorgan por los servicios prestados. La subordinación del contrato de trabajo nace una relación jurídica entre el trabajador y el empleador, donde se obliga al trabajador a prestar los servicios que le han sido asignados. No sé si tengan alguna pregunta. No. No, listo. Entonces doy paso a mi compañera Paola. Ahí para complementar lo que dijo mi compañera Camila,
Básicamente estos tres elementos que es esenciales que estamos hablando aquí, o sea, este artículo lo que indica es que si no existe un salario como retribución, que si no existe la actividad personal, o sea, que el trabajador se dedique solo a esa empresa y que si no existe una subordinación o dependencia del trabajador de ese empleador, no hay un contrato de trabajo. Eso es básicamente lo que dice, o sea, lo que quiere decir estos elementos esenciales del contrato. Si no hay una de las tres, no hay un contrato de trabajo. Sigue Paola. Bueno, buenas noches, mi nombre es Paola y hoy les vengo a hablar un poco sobre la normatividad que nos rige bajo el Código Sustantivo del Trabajo. En este caso, vamos a hablar sobre las medidas de mejoramiento para los contratantes. En este caso, pues, la empresa en la que estamos enfocados que en compensar y pues ustedes como colaboradores, que muchas veces nosotros como colaboradores no sabemos en qué tenemos beneficios y cuáles son en sí nuestras prohibiciones. Bueno, en el artículo 57 hablamos sobre las obligaciones especiales del empleador. Entonces, poner a disposición de los trabajadores los instrumentos y los materiales necesarios para que se pueda desempeñar la tarea o dicha función para la cual fue contratado. Procurar que los trabajadores se apropien de los elementos del sitio en donde van a laborar, con tal de evitar en lo máximo accidentes o enfermedades laborales, ¿no? Porque se pueden desarrollar a largo plazo. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad a los colaboradores desde que estén en sitio o en sede. Pagar la remuneración pactada en un principio, con las condiciones, en el periodo pactado y en lugares, bueno, como se quedó desde un principio, ¿no? Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador. Respetar sus creencias, respetar su cultura, respetar su forma de expresión, siempre y cuando no sobrepase lo que dice el manual del trabajador. Conceder al trabajador las licencias necesarias que pues necesite, ya sea por fuerza mayor. También dar al trabajador siempre y cuando solicite una certificación laboral en donde conste de la fecha inicial y la fecha final en la que prestó el servicio, así como las funciones que desempeñó. También puede ir ahí en ese certificado el salario que estuvo devengando hasta el momento de su retiro. Pagar al trabajador su contrato. Sabemos que cada año, según las normas que se establecen, tenemos un aumento salarial, ¿no? Para todas las personas. Entonces, que siempre se vea ajustado. En el artículo 58 hablamos sobre las obligaciones del trabajador o colaboradores. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados. Observar el reglamento, acatar órdenes, las que nos dan en un principio, seguir las instrucciones de nuestros jefes, de nuestros líderes o coordinadores. No comunicar con terceros ni dar información que debe ser de una forma, debe ser, pues bueno, como en toda empresa, debe ser transparente la información que nosotros demos hacia los demás, ¿no? Uno no va a otra empresa pues a hablar ni a dar información, ni a entregar, bueno, diferente información a la que tenemos acceso. Conservar en buen estado los materiales que nos ofrecen para poder desempeñar nuestra tarea y asimismo devolverlos en el momento en que pues ya no los necesitemos o en caso de que ya no trabajemos con la empresa. También comunicar a la empresa, a nuestro jefe, algún caso de siniestro o algún riesgo al que nos veamos como envueltos, ¿no? También vemos que debemos tener los cuidados necesarios para prever accidentes y enfermedades laborales. En el caso de una persona en embarazo,
se le debe dar su licencia por lo menos una semana antes de tener su bebé y respetar sus tiempos según las leyes y las normas a las cuales nos acogemos. Algunas prohibiciones de los empleadores, estas las hablamos en el artículo 59. Aquí sabemos que no está permitido descontar de nuestros sueldos sumas de dinero, tampoco está permitido hacer deducciones o retenciones sin nuestro consentimiento. En las cooperativas, ellos tienen, ellos tienen pues el aval de descontar hasta el 50% de nuestro sueldo. Obligar en cualquier forma a los trabajadores o colaboradores a colaborar, a comprar mercancías o a comprar víveres que establezca el patrón o los jefes. Aceptar dinero adicional como gratificación o como bajo cuerda, por decirlo así, alguna tarea que se haga de más. Ser religioso también está prohibido a los empleadores hacer propagancia política, hacer rifas, hacer sorteos, en fin. Y en el artículo 60 hablamos sobre las prohibiciones a los trabajadores. Entonces, como colaboradores de toda empresa tenemos prohibido sustraer elementos, equipos, sustraer útiles de trabajo, materias primas, entre otros. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, pues es preferible no ir ni bajo la influencia de narcóticos o drogas. Conservar armas, siempre y cuando pues nuestro empleo no nos lo exija, por decirlo así. Faltar al trabajo sin justa causa, pues excepto en los momentos en que uno esté en los grupos de, ahí se me va la palabra, de sindicatos, porque pues en la mayoría de las empresas hay sindicatos. Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo, uno debe trabajar como el primer día en el que entró, desempeñarse así siempre y pues mantener su calidad y su veracidad en su trabajo, ¿no? Tenemos pues prohibido lo mismo, hacer recolectas, hacer rifas, porque pues eso no está permitido en una empresa. Y por último, usar las herramientas que nos facilite el empleador útiles para actividades distintas a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería básicamente alguno de las prohibiciones y obligaciones que tenemos como trabajadores y que los empleadores pues tienen con nosotros. Nubia. Bueno, listo. Ahí podemos observar que tanto las obligaciones que tiene el empleador como las que tiene el trabajador generan una calidad de vida en el trabajo, pues ahí se estaría cumpliendo el fin primordial del contrato de trabajo del que habla el Código Sustantivo del Trabajo, pues estas obligaciones y estas prohibiciones que hay para una parte y para la otra, lo que conllevan es a generar un equilibrio y que no haya abuso ni de una parte ni de la otra y ambas se beneficien mutuamente, el empleador con los servicios que presta y el conocimiento que presta el trabajador y a cambio pues el empleador le va a dar una remuneración. Básicamente eso es lo que se busca con estas medidas que se pactan entre las partes cuando se establece un contrato de trabajo. ¿Alguna pregunta? Cuando una empresa o el patrono, como lo mencionas, hace un descuento no aplicado al artículo que están mencionando, en ese caso hay una violación del contrato de manera directa, ¿cierto? Automáticamente porque la norma está estableciendo clara en lo que sí y en lo que no se puede hacer. Ok.
Continúas, John, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo les hablaré sobre los mecanismos para el mejoramiento de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral constituye un derecho. Consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los beneficios salariales y prestacionales que se deriven del mismo, incluso en los casos en que se efectúa contra la voluntad del empleador, dado en el caso de que en existencia de una causa relevante que justifique el despido. Les hablaré sobre las aplicaciones de modalidades de contrato. La remuneración consiste en un salario no solo de remuneración ordinaria, sino fija o variable, sino de todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contratación directa de servicios que sea cualquier forma denominado que se adapte con primas, sobresueldos, bonificaciones actuales, valor de trabajo suplementario o horas extras. Prestaciones. En el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo dispone que toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual, el cual 15 días se deben pagar por tardar del último mes de junio y lo del restante 15 días a los primeros días del mes de diciembre. Las bonificaciones están en el artículo 128 del Código de Trabajo. Le permite al empleador dar a sus trabajadores primas, bonificaciones o gratificaciones de manera unilateral y de forma ocasional. En los incentivos son premios o garantización económicas que se ofrece o entrega a las personas para que trabajen con más o consigan un mejor resultado de determinada acción o en la actividad. Las motivaciones dirige y mantiene a la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es impulsado que se mueve a las personas a realizar determinadas acciones y persiste en ellas para su culminación. La satisfacción laboral se puede definir como la forma positiva o negativa que los trabajadores le dan a su trabajo, dependiendo de las expectativas que ellos mismos le dan al empleado. Y asimismo busca conseguir el sentido de dicho trabajo. Siguiente. John. Cambia la diapositiva. Ok. Bueno, para complementar aquí lo que dice mi compañero John, un mecanismo de la estabilidad laboral son los contratos de trabajo, ya sean de tipo verbal o de manera escrita. Y pues cómo se dan, ya sean de término fijo, bueno, como él mencionó, esto automáticamente genera una estabilidad en el trabajador. Y esto que habla de remuneración, prestaciones, bonificaciones, incentivos, motivación y satisfacción laboral, también son mecanismos que mejoran esa estabilidad laboral, porque si un trabajador está bien remunerado, las prestaciones son puntuales y acordes a la norma, existen bonificaciones, incentivos, motivaciones por parte del empleador, pues obviamente la persona, el trabajador, va a estar satisfecho en la empresa o en la institución y pues va a generar mayor estabilidad laboral, lo que lo puede llevar a permanecer en el tiempo y mucho más aún si se trata de un contrato de término indefinido. Obviamente esto genera muchísima estabilidad. Bueno, para explicarles esta mucho mejor, primero les hablaré sobre las modalidades de contrato de trabajo. En el capítulo 4 del Código Primero del Código Sustantivo de Trabajo, precisamente titula las modalidades de trabajo. Allí constituyen según su forma y según su duración. Según su forma, en el artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo, manifiesta que el contrato de trabajo puede ser escrito o verbal y que no requiere ninguna solemnidad especial para que sea válido. En el artículo 38 del Código Sustantivo versa sobre el contrato verbal y de él dice de norma que las partes como mínimo deben ponerse de acuerdo en dos aspectos fundamentales. La primera, de índole de trabajo a realizar,
y el lugar donde se desarrollará el trabajo. Y el segundo, el monto de la remuneración y la forma que esa remuneración, ya sea por utilidad de tiempo, por obra ejecutada o por destajo, es decir, tarea terminada, y los periodos que se va a pagar esa remuneración. En el artículo 39 del Código Sustantivo aborda que el contrato de trabajo puede ser escrito y dice que debe ser extendido por 2 ejemplares, como mínimo uno cada parte, y debe permanecer en domicilio de las partes el lugar, la fecha donde se firmó y el contrato donde puede ser contratada la persona y donde se presentará sus servicios, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma de periodo de trabajo y el pago de la remuneración durante su trabajo. El contrato de trabajo término fijo exige unos requisitos como tiempo de duración, notificación previa para su terminación y la forma del contrato que debemos hacer. En caso de los contratos de trabajo inferiores a 1 año, la remuneración por periodos iguales o inferiores podrán ser únicamente 3 veces y luego la remuneración no puede considerarse a una duración mínima de 1 año. Cuando el contrato de trabajo a término indefinido se encuentra regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, el contrato a término indefinido, la definición del contrato a término definido, el contrato es aquel en que no se acuerda la fecha de finalización, quedando su duración indefinida por un tiempo. Las modalidades del contrato laboral son 4. La vinculación de contrato de trabajo, la vinculación de contrato de servicios, la vinculación con empresas de servicios temporales y la vinculación de cooperativas de trabajo asociados. Son las diferentes alternativas con las que puede una empresa para vincular a sus trabajadores, y cada empresa utiliza una forma determinada de sus necesidades y no habrá problema para ellos si se encuentra ajustes a la ley. En la estabilidad laboral reforzada encontramos la protección a las mujeres embarazadas, que es un fuero especial que ellas tienen. La definición que hace en el Código de Trabajo hace referencia a la protección especial que la ley labora ofrece a la mujer trabajadora embarazada en un periodo de lactancia y por tanto no se puede despedir sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. De igual forma hablaremos sobre la protección a cabezas de familia, que en el país se reconoce el derecho de la estabilidad laboral, la reforzada de las personas que tienen bajo su cargo en forma permanente la responsabilidad de hijos menores propios, ajenos de otras personas, de incapacidad para trabajar. Y ahí está la protección, lo que son a los padres, a las madres y a hijos. Y los requisitos de ándole de pareja para núcleo familiar y tener a cargo niños, personas de incapacidades. Novia. Ok. Bueno, esto de la estabilidad laboral reforzada, todo se encuentra también normado dentro del Código Sustantivo de Trabajo. También hay una protección especial para las personas que están próximas a pensionarse. Entonces, por ejemplo, si a un trabajador le faltan 3 años para su pensión, ya sea en el sector público o en el sector privado, el empleador no lo puede despedir. La única manera de despedirlo es que haya una justa causa y que haya una autorización de, ya sea de un juez laboral o del Ministerio de Trabajo. También hay una protección especial para las personas con debilidad manifiesta o discapacitadas, que viene siendo en sí pues lo mismo. No es lo mismo discapacitado que incapacitado. Cuando hablamos de una debilidad manifiesta o una discapacidad, es que la persona, por ejemplo, tiene una invalidez o sufrió un accidente laboral y perdió alguna parte de su cuerpo o algún accidente. Entonces, desde que esa protección empieza desde que el trabajador le comunica al empleador
hasta que se supere la enfermedad o dependiendo, eso ya lo miran ahí internamente. Entonces, mientras tanto, igual que todo esto, no, si no hay una autorización y una justa causa, ni modo de despedirlo. También habla de las personas con fuero sindical, pues algunas empresas, bueno, casi la mayoría de empresas o instituciones se les permite tener sindicatos y muchas veces, pues estos sindicatos dentro de su normatividad permiten que hayan unos permisos especiales para ellos, ya sea para cumplimiento de su función y esas cosas. Entonces, muchos empleadores no se sienten a gusto con esto porque estas personas que están dentro de estos sindicatos entran a exigir cosas para los trabajadores, entonces se sienten inconformes y buscan la manera pues, de retirarlos de la organización. Entonces, pues ellos también están protegidos con esta estabilidad laboral. En cuanto al anterior de las personas con debilidad manifiesta o discapacidad, eso está normado en la ley 361 de 1997. Lo demás sí se encuentra todo dentro del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué busca esta estabilidad laboral reforzada? En sí, lo que busca impedir es que la persona o sea, no busca impedir que la persona se despida por una justa causa, siempre y cuando medie pues una autorización del Ministerio de Trabajo o de un juez laboral. Lo que busca que no se haga es que las personas sean retiradas del empleo, ya sea porque está embarazada, porque es una madre cabeza de familia, un padre cabeza de familia o porque cumplen alguna de estas condiciones. Busca es proteger esas condiciones de salud o situaciones especiales que tienen este tipo de personas, generándoles una mayor estabilidad laboral. Básicamente, eso es lo que les íbamos a compartir. No sé si hay alguna pregunta o algo en cuanto al tema que les acabamos de exponer. Eh, pues un poco para complementar, si efectivamente aparte del contrato para uno permanecer en una empresa también tiene mucho que ver no solamente los incentivos de carácter económico, no sé, actividades deportivas, otros pactos que hacen parte de, digamos, de incentivar a las personas en, no sé, su productividad laboral. También para adicionar, otra cosa que pues hace que una persona permanezca en una empresa, también tener una estabilidad laboral, una buena remuneración y también tener oportunidades de crecimiento en la misma, porque muchas empresas no permiten el crecimiento en la empresa o que una persona se capacite y asimismo aporte a la misma. Sí, eso es verdad. Muchísimas gracias por su aporte. Le cedemos la palabra a Juan Carlos, que quiere también hacer comentarios. Bueno, mi pregunta es, aquí en Colombia se manejan obviamente diferentes modalidades de contrato, lo acaban de mencionar. Los contratos por prestación de servicios es una modalidad que se está utilizando hoy en día casi que en muchas organizaciones. Dentro del Código Sustantivo Laboral se establece que esos contratos son para periodos muy cortos, pero cuando su ejecución lleva bastante tiempo y no está establecido dentro del Código Sustantivo, eso pasaría a ser como un contrato a término fijo, si no estoy mal. ¿O habría alguna modificación ahí? En la prestación de servicios, eh, generalmente esos contratos por prestación de servicios son los que realizan muchas veces los administradores o las personas que tienen digamos, varias contrataciones con diferentes empresas. Entonces aquí no habría como tal un contrato de trabajo, o sea, sí hay un contrato, pero no como tal un contrato de trabajo, porque para que sea un contrato de trabajo como tal del que les estamos hablando, se deben cumplir los tres elementos esenciales, que es que sea subordinado,
que usted trabaje únicamente para esa organización, como pasa en el caso, por ejemplo, de los empleados de Compensar, que ellos trabajan únicamente y están subordinados todo el tiempo por ellos, y él le puede decir, haz esto, haga lo otro, o de acuerdo si tienen un manual de funciones o un reglamento interno. Y tiene que existir, bueno, una remuneración y tiene que permanecer en el tiempo. Por ejemplo, eso no se da para las personas que tienen varios empleos a la vez, que es por prestación de servicios, ni para los representantes legales de organizaciones. Para ellos no se da este tipo de estabilidad laboral ni de contratación. Ok, muchas gracias por la conferencia. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartirles y también por aportar, por hacernos profundizar en el tema. Les agradecemos por el tiempo, porque es tiempo de descanso, y de verdad muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Ok.